La paradoja del esfuerzo. El universo no responde a la voluntad, sino a la certeza silenciosa. En el corazón de una biblioteca olvidada, oculta entre ruinas cubiertas por la maleza del tiempo, yace un manuscrito desgastado por la humedad. En sus páginas, una mano anónima plasmó siglos atrás una frase que desafía todas las leyes espirituales conocidas. Solo quien ha renunciado a poseer, posee realmente todo. Solo quien deja de buscar, es encontrado por aquello que busca. La autoría de estas palabras se perdió en el tiempo, pero su mensaje resuena, inmutable, en incontables textos antiguos que la humanidad ha intentado ocultar, negar o simplemente olvidar. La idea de que la fuerza más poderosa de la creación no brota del esfuerzo consciente ni del deseo obstinado parece contradecir todo lo que nos han enseñado desde niños. La sociedad exalta el valor del trabajo constante, la lucha contra el destino y la persecución incansable de los sueños. Pero, tras finos velos apenas perceptibles, los sabios antiguos susurran otra verdad: existe una ley invertida, un camino contrario que llaman la ley al revés. Esta ley revela que la verdadera maestría sobre la realidad no se conquista por la voluntad, sino desde la certeza profunda y silenciosa que nace al abandonar el deseo. Esta paradoja es difícil de aceptar, pues se enfrenta a la intuición cotidiana que glorifica la persistencia como virtud y la acción decidida como requisito para alcanzar cualquier valor. Sin embargo, al sumergirse en escritos olvidados, textos gnósticos y manuscritos herméticos, reaparece una y otra vez esta revelación. El universo obedece al alma que ha dejado de desear, porque esa alma ha reconocido en sí misma la fuente original de todo lo deseado. El Evangelio gnóstico de Tomás lo dice claramente. Cuando seáis capaces de hacer que los dos sean uno, lo interior igual a lo exterior, lo superior igual a lo inferior, y el hombre y la mujer sean uno solo, entonces entraréis en el reino. Aquí no solo se habla de unidad, sino de la fusión absoluta entre deseo y realización, entre querer y tener. En ese instante, cuando la dualidad interna se disuelve, la manifestación externa acontece sin esfuerzo. El reino de Tomás no es un lugar lejano ni una recompensa merecida tras arduos sacrificios, sino la realidad inmediata del que comprende que el deseo insistente es, en sí mismo, la mayor prueba de no poseer. Esta verdad resuena también en los textos herméticos del Corpus Hermeticum, cuando Hermés Trismegisto dice: si comprendes que todo está dentro de ti, jamás necesitarás buscar fuera lo que eternamente has poseído. La búsqueda constante es, en realidad, la confesión silenciosa de la carencia. Mientras que el desapego, el silencio interior y la certeza interna de la posesión se revelan como el acto supremo de creación. La metáfora que mejor expresa esta enseñanza es el agua. Imagina un río que fluye majestuoso por las montañas. El río no tiene prisa por llegar al mar, no anhela la velocidad, ni lucha contra las rocas o las curvas. Simplemente avanza, entregado al cauce, confiando plenamente en que el mar lo espera. La fuerza del río no reside en su ímpetu, sino en su rendición al flujo natural. Es ese abandono, esa entrega total, lo que le permite llegar a su destino sin resistencia. La ley del esfuerzo invertido, o ley del río, se oculta en textos que durante siglos fueron prohibidos o ignorados, a menudo por quienes preferían perpetuar la creencia de que el esfuerzo es la única vía espiritual. En su casi olvidado libro del silencio, el sabio medieval Karl Ochim escribió: solo cuando cesas de querer, tu ser esencial comienza a convocar todas las cosas hacia ti. Este es el secreto oculto. El esfuerzo constante afirma la separación entre deseo y cumplimiento, mientras que el silencio interior disuelve esa separación y manifiesta la realidad sin intermediarios. El mismo principio se encuentra en la tradición taoísta del Wu Wei, el arte de la no acción, cuando Lao se dice: el sabio no hace nada, y sin embargo nada queda sin hacerse. No es pasividad, sino ausencia de resistencia interna, lo que convierte cada acto en perfecto y cada movimiento en suficiente. El verdadero maestro espiritual actúa no desde el esfuerzo, sino desde la certeza absoluta de su ser esencial, que es plenitud misma. Todos estos textos convergen en una sola verdad repetida a través de las eras: lo que atrae la manifestación no es el deseo, sino la certeza silenciosa que renuncia a la carencia. Por eso, grandes maestros han guardado este principio como un secreto para aquellos capaces de ver más allá de la lógica aparente del mundo ordinario. Este libro no te enseñará a pedir ni a esforzarte más, sino a descubrir el poder de dejar de hacerlo. En cada capítulo viajarás a las profundidades del espíritu, acompañado por voces de textos olvidados, manuscritos prohibidos y reflexiones ocultas.
Cada capítulo será un descenso hacia una revelación más profunda, desmoronando la creencia de que para tener algo debes luchar. La paradoja que exploramos es esta. Quien deja de intentar posee todo, quien cesa de buscar es encontrado, quien ya no necesita ordenar ni rogar, descubre que es el universo el que obedece sus órdenes silenciosas. Para comprender esta enseñanza, haz primero un voto silencioso contigo mismo. No lo declares con palabras, pues ellas recrean la separación. Internamente, abandona la expectativa, la necesidad de resultados, y permite que el río que llevas dentro fluya libremente hacia el mar infinito. En cada capítulo se revelará un nuevo aspecto de esta ley invertida, como el río que fluye sin presión ni control. Cada paso será un soltar más profundo, cada revelación una renuncia consciente a la resistencia. Recuerda siempre, no es la voluntad esforzada, sino la certeza silenciosa la que hace que todo suceda. Deja que este viaje comience desde el abandono total, desde el silencio absoluto del que ya no necesita nada más. Así, tal vez por primera vez, descubras la fuerza definitiva y secreta que los antiguos maestros proclamaron. Quien ya no busca, es encontrado. Quien ya no intenta, ha comenzado a crear la ley al revés. Solo quien deja de intentar domina la realidad. Cuando tu voluntad es verdaderamente divina, no necesitarás pedir nada. Basta con que tu mirada silenciosa se mueva en tu favor. Esta voluntad no brota desde la superficie efímera del deseo, sino desde la unión profunda con la fuente misma del universo. Es un estado sagrado donde la simple observación tranquila se transforma en un acto creador de poder inmenso. Este secreto, guardado por los místicos de todos los tiempos, resuena en las palabras de Inarabi, quien afirmó que el poder espiritual supremo reside en la conciencia testigo. En sus escritos más profundos, declaró: la voluntad más alta no implora con fervor, sino que contempla en calma. Contemplar sin necesidad es poseer sin apego, ordenar sin palabras, ser escuchado sin hablar. Esta enseñanza revela una verdad universal y eterna. Cuando el yo deja de ser esclavo de sus deseos urgentes, se transforma en el maestro silencioso que observa y permite que la creación fluya obedeciendo sus instrucciones invisibles. En esta elevación espiritual, el yo fragmentado y ansioso se disuelve en la conciencia ilimitada y contemplativa. Esta sabiduría está profundamente enraizada en el taoísmo, especialmente en el Tao Te Ching de Lao Tse, quien dijo: el sabio no hace nada, pero nada queda sin hacer. Su voluntad no anhela, pero todo le obedece. La verdadera voluntad, entonces, habita en la ausencia del deseo. No desear es abrirse completamente, entregarse al flujo perfecto de la existencia. Desde ese espacio de aceptación absoluta, la voluntad no se impone, se manifiesta espontáneamente, como una nota dentro de la melodía universal. En los textos gnósticos olvidados, como el Evangelio de Tomás, encontramos ecos claros de esta verdad. Cuando seáis uno, no necesitaréis pedir nada, porque vuestra voluntad será la voluntad del todo. Lo que vuestra mirada ordene, eso será. Este pasaje resalta que la verdadera voluntad no pertenece al yo pequeño ni ansioso, sino al yo universal, completo y silencioso. La unidad interior elimina toda resistencia y hace innecesaria la súplica. Basta una mirada para manifestar lo que siempre ha sido nuestro. Este conocimiento ha sido frecuentemente malinterpretado, pues desafía la lógica del esfuerzo constante, la lucha y el mérito. Sin embargo, los maestros espirituales insisten: la voluntad silenciosa es la llave para entender cómo el universo realmente opera. En palabras del maestro Nisargadatta Maharaj: lo que observas sin apego se vuelve parte de ti. Lo que deseas con ansiedad, permanece separado eternamente. Desde esta perspectiva, la voluntad verdadera no es ni un impulso externo ni un esfuerzo interno, sino un reconocimiento silencioso del poder que reside en la simple observación desapegada. Paracelso, el gran alquimista medieval, lo expresó así: el poder del mago no reside en pedir favores, sino en contemplar serenamente aquello que ya considera suyo. Esa contemplación alinea todas las fuerzas invisibles a su favor. Aquí, la voluntad es un acto alquímico interior. La quietud del alma se convierte en la única herramienta para transformar la realidad externa sin resistencia. Este es el secreto supremo detrás del yo que observa sin suplicar. La voluntad verdadera está cumplida desde el momento en que se formula sin deseo. La súplica implica separación, el reconocimiento silencioso implica unidad. Y es esa unidad la que moviliza todas las fuerzas del cosmos a nuestro favor. Cierre de esta enseñanza profunda.
Abandona la idea de suplicar o forzar tu realidad. La maestría espiritual auténtica reside en contemplar desde una voluntad que no desea, desde un Dios silencioso que observa y ordena suavemente, sabiendo que todo cuanto contempla ya le pertenece por derecho de conciencia. Solo queda una pregunta que resuene en el silencio de tu alma. Cuando dejes de pedir con la voz el deseo y comiences a ordenar con la mirada silenciosa del espíritu, ¿qué maravilla serás capaz de manifestar en el eterno instante de la hora? En las antiguas tradiciones toltecas, los videntes mexicanos hablaban de una conciencia mayor, un ser cósmico que llamaban el águila, cuyo ojo despierto sueña el mundo sin cesar. Carlos Castañeda, al transmitir la sabiduría de don Juan Matus, nos recuerda que el mundo que creemos sólido y real no es más que la manifestación del ensueño del águila. Nuestro poder más profundo reside en despertar dentro de ese sueño, en ser plenamente conscientes de que somos parte activa y creadora de la realidad onírica que habitamos. Reconocer esta verdad implica aceptar que el acto más sagrado y poderoso es despertar en el mismo sueño, convirtiéndonos en creadores conscientes. Desde esta visión chamánica, la realidad se moldea desde el interior del soñador, no como una víctima pasiva, sino como el artesano que da forma a su mundo desde la claridad y la atención profunda. Esta idea se refleja con igual profundidad en la tradición hermética. El enigmático Corpus Hermeticum nos habla a través de las palabras atribuidas a Hermes Trismegisto. El universo es una imagen mental creada por el ojo que todo lo ve. Cuando reconocemos nuestra identidad con ese ojo supremo, la creación se pliega sin resistencia a la intención silenciosa y consciente de nuestro ser. No somos meros observadores, sino participantes activos en la danza eterna de la creación. En el sustrato espiritual del sibaísmo de Cachemira, el texto Chibutras revela con impecable claridad: el mundo es la proyección del ojo interior. Al despertar este ojo, la conciencia comprende que es quien sueña el mundo y que puede transformarlo desde la absoluta quietud interior. No se trata de manipular lo externo, sino de despertar la conciencia dormida, de recordar que somos soñadores conscientes del universo, creadores en un sueño divino. La tradición gnóstica resuena con esta visión en el apócrifo Evangelio de la Verdad, atribuido a Valentín, donde se afirma que el mundo es creación del Padre invisible que sueña sin cesar. Quien despierta en este sueño se convierte en portador del ojo divino, el creador consciente de la realidad. Aquí la conciencia despierta dentro del sueño cósmico es la llave que abre el poder infinito de moldear la existencia con la atención. La sabiduría sufí, expresada magistralmente por Farid al-Din-Atar en la Conferencia de los Pájaros, nos recuerda que la realidad es el reflejo del ojo divino que habita en cada ser. Lo que ves fuera es solo el reflejo de tu ojo interior. Cambia tu mirada y cambiarás el mundo. Despertar al yo superior es entender que somos simultáneamente el soñador y el sueño, el creador y la creación. En la Cábala, el concepto de Ein Sof, la luz infinita e indefinible, describe esta misma realidad. Moisés Cordovero en Pardes Rimonim nos dice que al reconocer nuestra unidad con la visión infinita de Ein Sof, nos volvemos el ojo que observa y crea, moldeando la realidad con la conciencia despierta. El despertar interior es la condición sine qua non para la creación consciente, el paso desde la ilusión hacia la manifestación del sueño divino. En la filosofía budista mahayana, Nagarjuna explora esta verdad desde la vacuidad. La realidad es una proyección de la conciencia. Cuando la conciencia despierta plenamente, ve que todo es sueño, y que la creación consciente solo es posible cuando el soñador despierta del sueño colectivo de la ilusión. Las antiguas escuelas egipcias de misterios, custodiadas en papiros alquímicos y templos olvidados, sostienen la misma visión. La conciencia es el ojo que proyecta la realidad. Al despertar el ojo interior, la creación responde a la intención sutil del espíritu iluminado. Finalmente, en la tradición mística cristiana, Meister Eckhart expresa esta unidad trascendental: el ojo con el que veo a Dios es el mismo ojo con el que Dios me ve. Nuestro ojo es uno, y ese ojo sueña el mundo en perfecta unidad. Este despertar, la identificación del ojo humano con el divino, es el acto más profundo de transformación espiritual, donde la realidad se moldea desde la claridad sin esfuerzo ni lucha. Todas estas tradiciones convergen en una verdad fundamental. El mundo que habitamos no es externo ni ajeno, sino la creación continua del ojo que despierta en el sueño del yo superior. Somos los soñadores del universo, llamados a despertar y a ejercer con plena conciencia nuestro poder creador, desde la visión lúcida y silenciosa que todo lo ve. Para cerrar este capítulo con la fuerza de un llamado espiritual profundo, dejo esta pregunta que encierra la esencia del camino. ¿Te atreves a despertar plenamente en tu propio sueño?
A reconocer que eres tú quien sueña el mundo, y desde ese despertar, transformar conscientemente tu realidad desde el ojo interno que ya lo ve todo claramente. La naturaleza solo revela su esencia cuando cesa de mendigar espiritualmente y descubre que aquello que tanto ansiaba siempre ha estado aquí. Marx enfatiza con fuerza la importancia vital de soltar toda expectativa espiritual para encontrar al ser que no depende ni de condiciones externas ni de concesiones divinas. En paralelo, el cristianismo místico, a través de San Juan de la Cruz, recoge esta misma enseñanza en sus escritos más íntimos, guardados celosamente en monasterios carmelitas. Él habla de la noche oscura del alma como el abandono total de toda esperanza vana. En esa noche profunda, el alma se despoja de toda expectativa y queda desnuda ante la realidad divina. Es allí, sin suplicar ni mendigar, donde recibe aquello que jamás pudo imaginar. Para San Juan, la unión suprema con la divinidad sucede cuando el alma abandona cualquier pretensión y se sumerge en el vacío que precede al renacer espiritual. De modo similar, en los textos herméticos, como el enigmático Asclepio, atribuido a Hermes Trismegisto, se repite esta visión: quien espera algo más allá de la hora vivirá eternamente sediento en el desierto del alma. Solo al vaciarse, podrá ser llenado con la sabiduría del absoluto. Hermes resalta así la conexión intrínseca entre el vacío espiritual, la renuncia a las expectativas y la capacidad de recibir la sabiduría universal. Esta misma verdad la sintetiza la filosofía Advaita Vedanta, magistralmente expresada por Adi Sankara: la expectativa es la sombra de la ignorancia. En el instante en que renuncias a desear lo que no tienes, descubres que posees todo. Para Sankara, la liberación espiritual reside en ese momento supremo donde todas las expectativas mueren simultáneamente. En la tradición taoísta, Lao Tse ya formulaba esta paradoja con igual profundidad: el sabio no tiene expectativas y por eso nunca es defraudado. Habita en el corazón del Tao y siempre encuentra lo que busca sin siquiera buscarlo. Así, renunciar a la búsqueda no es rendirse, sino comprender que buscar implica separarse de aquello que ya es nuestro en plenitud. Incluso en las enseñanzas chamánicas de diversas culturas originarias, especialmente en la tradición Hopi, se transmite este mensaje ancestral en forma de proverbio: no esperes la lluvia, camina sabiendo que ya está lloviendo en tu interior, solo así reverdecerá tu espíritu en el desierto. Este símbolo invita a una actitud interna que es la llave maestra para la realización espiritual: dejar atrás el mendigar espiritual y confiar en la plenitud inherente a la conciencia misma. Finalmente, en palabras contemporáneas, aunque inspiradas en estas tradiciones, Jiddu Krishnamurti expresó con admirable claridad esta enseñanza en sus charlas menos difundidas: mientras tengas expectativas, vivirás en conflicto permanente, pero cuando renuncies a ellas descubrirás una libertad tan inmensa que entenderás que nunca te faltó nada. Así, Krishnamurti condensa la esencia del camino espiritual: abandonar las expectativas no es solo deseable, es imprescindible para experimentar la libertad absoluta. Adentrarse en este desierto espiritual puede parecer aterrador al principio, pues implica renunciar a la comodidad de nuestras esperanzas ilusorias. Sin embargo, en ese silencio árido y aparentemente estéril se oculta la más profunda revelación: aquello que desesperadamente pedíamos ya nos ha sido entregado desde siempre, y solo cuando dejamos de esperarlo podemos reconocerlo plenamente. Cerrar este capítulo requiere enfrentarnos a la realidad desnuda de nuestra condición espiritual y plantear una única pregunta reveladora que resonará en lo más profundo de quien la lea. ¿Qué sucedería si abandonaras hoy mismo todas tus expectativas? Si renunciaras para siempre a ser un mendigo espiritual, reconociendo que lo que tanto anhelas ya está aquí, aguardando en el centro mismo del silencio absoluto? Capítulo 6. El yo que decreta en secreto. Existe una voz profunda en el alma, esa voz que no duda, que crea desde las entrañas más recónditas del ser. En el lugar donde habita el silencio previo a la palabra, esa voz mantiene intacta su fuerza desde el origen de los tiempos. No suplica, no negocia, no vacila. Su naturaleza es el decreto silencioso, el acto supremo de creación que no necesita testigos ni aprobación externa. Esta voz es la verdadera identidad, el yo supremo que ordena en secreto y observa cómo la realidad se pliega dócilmente a su mandato inmutable. Los antiguos textos herméticos describen este decreto secreto como la llave del universo. En el manuscrito poco conocido Liberia Rube, atribuido a Hermes Trismegisto, se enseña que cuando la voz interior emite el decreto, el universo obedece sin resistencia porque esa voz es una con el Creador y la creación. Este principio también aparece en escritos gnósticos, como el manuscrito perdido El Diálogo del Salvador, donde Jesús instruye a sus discípulos:
hablad lo oculto de vuestro corazón sin sombra de duda ni temor. La voz que sabe y no duda mueve montañas sin mover un dedo. Este fragmento, casi desconocido en el público general, revela el poder que se activa cuando la mente consciente cede paso a la fuerza imparable de la certeza interior. En Oriente, el maestro taoísta Chuchu explicó esta misma sabiduría. El sabio decreta en silencio, su intención es pura, no contaminada por la dualidad. Por eso gobierna sin esfuerzo, pues no hay distancia entre su deseo y su manifestación. Subraya que la ausencia total de duda es clave para la creación consciente, pues cualquier incertidumbre disuelve la intención en la nada. Desde el sufismo, el místico persa Farid al-Dinatar también resuena con esta idea en su obra secreta Las alas ocultas del alma. La palabra pronunciada sin convicción es ruido vano, pero el decreto silencioso del corazón que nunca duda transforma los universos. Aquí se destaca la inutilidad de las peticiones superficiales y la fuerza inquebrantable del decreto interno. En la tradición hindú, los Upanishads menos conocidos, especialmente el Kaivalya, hacen referencia directa al poder creador de la voz interior. Cuando el Atman habla desde la certeza absoluta, Brahman escucha, y el universo se manifiesta en obediencia perfecta. Este fragmento, perdido entre versos místicos más populares, clarifica que la clave del decreto efectivo es la convicción absoluta, pues solo desde ella la realidad responde sin resistencia. Esta idea se repite en los textos cristianos primitivos de Nag Hammadi, particularmente en el libro secreto de Juan. El logos interior nunca duda porque sabe que es uno con el Padre invisible. Cuando habla, todas las cosas visibles obedecen y se manifiestan según su palabra. Este pasaje casi olvidado confirma la certeza como atributo esencial del decreto silencioso que crea realidades. En antiguas tradiciones chamánicas americanas, especialmente en las enseñanzas toltecas recogidas por Miguel Ruiz, se expresa también: quien habla sin palabras desde la profundidad del espíritu comanda el viento y moldea la tierra, pues la creación respeta al corazón que nunca duda. La certeza absoluta es un poder en sí mismo, una fuerza irresistible que nace de la esencia misma del ser. La certeza inquebrantable de esta voz interior también está bellamente descrita en los escritos del místico alemán Meister Eckhart. Dios no escucha tu palabra pronunciada con duda, sino la palabra que emerge sin titubeos de tu espíritu. Para Eckhart, solo cuando el alma se libera completamente de la duda, el decreto espiritual se convierte en acto creador puro, pues no existe separación entre el que ordena y lo ordenado. Finalmente, en la Cábala, en los pasajes menos conocidos del Zohar, tomo 3, se revela que el decreto que surge del secreto del corazón humano llega intacto hasta el infinito porque allí la duda jamás existe. Según esta visión, la certeza absoluta del decreto conecta directamente con el poder divino de la creación infinita, logrando que el universo se reconfigure en respuesta inmediata. Estas tradiciones, aunque distintas en forma, convergen profundamente en su esencia. La ausencia total de expectativa y duda es la llave maestra para recibir y crear con la fuerza universal que habita en nuestro interior. La clave del decreto creador reside en la ausencia total de duda. Quien duda no puede crear, pues su voz se diluye en contradicciones internas, en vacilaciones y temores que fragmentan su poder. En cambio, el yo que decreta desde la profundidad serena del ser, sin exigir pruebas ni resultados inmediatos, provoca una respuesta automática del universo. Al comprender esto, se revela que la verdadera creación consciente no depende de la intensidad del deseo, sino de la pureza del decreto que nace desde una conciencia tranquila y segura. Tal como revelan las sabidurías ancestrales, la creación espiritual auténtica no grita, no mendiga, ni clama por señales externas, simplemente decreta con la calma poderosa de quien sabe, con absoluta certeza, que la realidad es el reflejo fiel y obediente de su convicción interna. Al cerrar esta profunda exploración del poder del decreto silencioso, queda flotando una sentencia ineludible, que resonará en el alma del lector invitándolo a confrontar su propia voz interior. Tu vida entera es el reflejo del decreto secreto que emites cada día desde tu corazón. No recibes lo que deseas, sino lo que decretas sin dudar. ¿Estás dispuesto a asumir la responsabilidad plena de tu creación? Capítulo 7. El abandono del resultado, el poder oculto en dejar morir todo deseo. Existe una sabiduría ancestral y profunda en aceptar la muerte simbólica de nuestros anhelos, una verdad olvidada por muchos, incomprendida por otros, pero celosamente preservada por quienes han penetrado el núcleo esencial del misterio. En la danza universal entre nacimiento y muerte, se revela un poder que jamás se manifiesta mientras el apego mantenga con fuerza aquello que debe ser entregado al vacío. Es en el abandono total del resultado donde emerge el secreto más sagrado y poderoso de la manifestación consciente. En las enseñanzas menos difundidas del Tao,
recogidas en un manuscrito poco conocido llamado el Libro del Vacío, se describe magistralmente este principio. Quien renuncia al apego por la cosecha, siembra en la tierra fértil del Tao y deja que las semillas mueran bajo tierra, obteniendo frutos que jamás podría forzar. Este fragmento, escasamente citado, refleja el principio universal del desapego como llave fundamental del poder creador. La parábola secreta del grano de trigo, contenida en un evangelio apócrifo conocido como el Evangelio de Tomás, expresa la misma verdad. A menos que el grano caiga en tierra y muera, permanecerá solo, pero si muere, dará fruto abundante. Esta metáfora atribuida al Maestro Jesús subraya que sólo aquello dispuesto a morir simbólicamente puede manifestarse plenamente. Los antiguos alquimistas también comprendieron este principio. En el tratado esotérico Rosarium Philosophorum, se proclama con poesía y claridad. El adepto que busca transformar el plomo en oro debe renunciar al resultado. El oro surge solo cuando toda expectativa muere en el fuego secreto del abandono. Para ellos, este abandono no era debilidad sino el poder supremo de quien sabe que la manifestación nace de la rendición absoluta. Este principio también resuena en las tradiciones budistas tibetanas. En el manuscrito Instrucciones secretas sobre la naturaleza de la mente, se afirma: la mente iluminada abandona toda esperanza y temor respecto al fruto de sus actos. En ese instante, todas las acciones se vuelven perfectas, pues el fruto es entregado espontáneamente por la realidad suprema. Padmasambhava enfatiza la paradoja: solo renunciando a toda expectativa se alcanza la realización suprema del deseo. Desde la mística sufí, Inarabi revela que el verdadero sabio permite que sus deseos mueran en el altar del desapego, pues solo aquello abandonado con sinceridad regresa multiplicado por la gracia divina. El abandono del resultado es un acto sagrado de entrega espiritual que garantiza la manifestación más elevada. En la tradición hindú, el Bhagavad Gita presenta este concepto con profundidad cuando Krishna afirma: quien realiza la acción sin apegarse al fruto libera su alma del apego y recibe sin buscar aquello que nunca imaginó. Esta enseñanza muestra que la obsesión por el resultado bloquea la fluidez natural de la energía creadora. En textos cabalísticos poco conocidos como el Sefer Yetzirah, se dice: cuando el deseo se entrega a la oscuridad fértil del vacío, el resultado brilla inevitablemente. Esta metáfora enseña que solo entregando el resultado al infinito puede activarse el proceso creativo universal. Este poder del abandono consciente aparece también en la poesía mística. El poeta persa Rumi escribió: deja que tu deseo muera en tus manos, entrégalo al viento sin lágrimas ni dudas, el cielo devolverá lo que has dejado partir, envuelto en milagros. Rumi sabía que la esencia misma de la manifestación es la entrega total, el sacrificio simbólico del resultado al altar invisible de la confianza absoluta. En América, las culturas chamánicas ancestrales reconocían esta verdad. En los códices mayas, fragmentos sobrevivientes dicen: lo entregado con humildad absoluta renace multiplicado desde el corazón de la tierra y el cielo. Al integrar estas tradiciones, la enseñanza se vuelve clara y universal. Dejar morir el resultado es el acto supremo de la creación consciente. La manifestación más poderosa no surge de la tensión obsesiva por obtener, sino del abandono total y confiado hacia aquello que se desea ver realizado. Quien practica esta sabiduría no ignora sus deseos, sino que los honra al entregarlos al vacío fértil donde todo renace. Esta entrega es un acto de confianza suprema en la inteligencia infinita del universo, un acto de valentía espiritual que implica soltar lo más amado sabiendo que la divinidad responderá siempre de formas inimaginables. La paradoja final es que la auténtica manifestación se revela plenamente solo cuando el deseo muere en las manos abiertas de quien lo ofrece sin apego. El acto más elevado del creador consciente es este abandono radical, esta entrega total a lo desconocido, esta confianza absoluta en que el universo manifestará exactamente lo que debe ser. Y en este punto culminante, cuando las palabras se disuelven en la vastedad del silencio, queda resonando una sentencia definitiva, que el lector guardará como semilla profunda en su ser, esperando su germinación. El universo entrega sus milagros más profundos solo a aquel que ya no espera nada, porque ha comprendido que en la muerte de todo deseo yace el nacimiento absoluto de toda manifestación. Capítulo 8. La no acción del sabio y la obediencia del cosmos. Existe una verdad antigua, delicadamente tejida en las enseñanzas olvidadas, que afirma: el poder más grande no reside en el hacer, sino en la pura espontaneidad de no interferir con el fluir natural del universo.
Este principio sutil y profundo aparece con fuerza en las páginas más ocultas del taoísmo, donde se conoce como Wu Wei, la acción sin acción. Pero comprenderlo requiere trascender la lógica común, abrazar la paradoja que el sabio ancestral maneja con maestría. En uno de los fragmentos más antiguos del Tao Te Ching se declara: el sabio actúa sin hacer, enseña sin palabras. Las 10.000 cosas emergen sin su control y florecen porque él no interviene. Esta afirmación, traducida fielmente del chino clásico, encierra una sabiduría desconcertante. El control consciente es una interrupción de la armonía universal. El cosmos responde y obedece cuando no existe intención forzada, cuando la mente se retira y permite que todo fluya por sí mismo. En un manuscrito taoísta poco difundido, Los diálogos del vacío, se lee: la no acción del sabio es como la quietud del lago, que atrae las estrellas que desean reflejarse en él. Esta metáfora ilustra que cuando la mente cesa de agitarse y perseguir, las fuerzas universales se reflejan en ella, manifestando deseos sin resistencia ni esfuerzo. Este principio de profunda quietud interior fue conocido por los maestros Zen. En relatos atribuidos a Bodhidharma, recopilados en la transmisión silenciosa, se afirma: la verdadera acción surge espontáneamente del vacío absoluto de la mente, cuando el sabio deja de actuar. Permitir que el universo actúe a través de ti. La máxima eficiencia espiritual se alcanza cuando renunciamos a toda intención consciente y dejamos que la realidad fluya libremente desde el vacío primordial. En la tradición hindú, existe un concepto profundo llamado Niskama Karma, o la acción sin deseo, que aparece en los Upanishads más esotéricos. En el poco explorado Isa Upanishad encontramos esta joya de sabiduría: quien actúa sin apego, sin esperar frutos, no es realmente quien actúa, sino la fuerza cósmica que opera a través de él. Este pasaje revela que la verdadera realización espiritual implica una confianza absoluta en que las acciones surgen y se completan por sí mismas, sin necesidad de esfuerzo o intervención consciente. Milarepa, el gran sabio del budismo tibetano, enfatizó esta enseñanza cuando dijo: en la quietud absoluta, todo movimiento se vuelve perfecto. Quien busca no encuentra, quien deja de buscar, es encontrado por lo que desea. Milarepa nos señala que la no acción es la forma más elevada de acción consciente, porque permite que la sabiduría innata del universo se manifieste sin resistencia ni interferencia. Este principio universal también está presente en las tradiciones cabalísticas más profundas. En el Zohar, un fragmento poco conocido dice: el sabio que no actúa abre la puerta para que la fuerza divina haga lo necesario. Su inacción permite que las cosas ocurran tal como fueron decretadas desde el principio. Aquí, la manifestación consciente se entiende como un acto de entrega total a la voluntad cósmica. La tradición sufí, representada por maestros menos divulgados como Abu Yazid al-Bistami, comparte esta visión. En un texto llamado El espejo del corazón, al-Bistami escribió: quien actúa por voluntad propia interfiere con la voluntad divina, pero quien permanece quieto permite que Dios actúe a través de él. Esta inacción es la forma más pura de devoción, pues reconoce la inteligencia infinita del cosmos. Incluso en la filosofía occidental hermética, encontramos ecos de esta verdad. Musonio Rufo, un estoico poco citado, afirmó en un discurso recientemente recuperado: la verdadera virtud no consiste en hacer muchas cosas, sino en permitir que las cosas correctas se hagan por sí solas. La sabiduría reside en no entorpecer el orden natural, sino en permitir que fluya en perfecta armonía. En las culturas chamánicas americanas, esta enseñanza se mantiene viva. Un canto secreto de los chamanes dice: el hombre sabio camina como sombra que no deja huella, sus deseos se cumplen porque no impone su presencia, sino que permite que todo fluya libre. El verdadero poder no está en la fuerza o la imposición, sino en la capacidad profunda de no interferir con las energías naturales del mundo. La enseñanza central del Wu Wei, la no acción del sabio, nos muestra que la auténtica realización surge cuando abandonamos toda lucha por controlar la realidad. Es la convicción profunda de que el universo responde cuando no se le exige obediencia. La acción perfecta no proviene de la voluntad personal, sino de la armonía total y silenciosa con el flujo de la vida. Así, el sabio que vive el Wu Wei alcanza un estado supremo de fluidez, donde cada acción surge espontáneamente, perfecta en esencia y resultado, libre de tensiones y resistencias. Se convierte en un canal puro y cristalino a través del cual se manifiesta la inteligencia infinita del universo. En esta culminación, emerge una paradoja profunda y transformadora,
que resonará en el alma del lector como una melodía secreta. El cosmos obedece solo al sabio que renuncia por completo a su voluntad de actuar, porque comprende que en la quietud absoluta reside la acción suprema. Capítulo 10. El arquetipo del mago, ser la causa sin apegarse al efecto. Existe una sabiduría infinita, abundante y eterna, que no busca ser alcanzada, sino simplemente reconocida en su presencia sublime. En la plenitud del alma, el deseo espiritual se disuelve en apenas una sombra ligera, una bruma que ya no nubla la visión ni enturbia la esencia. Así es el mago, el ser que encarna el arte de ser causa sin caer en la trampa del efecto. En las tradiciones alquímicas más profundas y secretas, el mago no es un manipulador externo, un prestidigitador de elementos o fenómenos superficiales, sino un maestro interior. Un conocedor absoluto de las leyes invisibles que gobiernan tanto lo manifiesto como lo oculto, lo visible y lo intangible. Este maestro actúa desde un centro de desapego absoluto, donde la voluntad se despliega como un río caudaloso, poderoso, pero libre de ataduras. No se aferra a los frutos de su poder, pues sabe que el apego es una jaula que limita la fuerza creadora y encadena el espíritu a un ciclo interminable de deseo y ansiedad. El mago ancestral, lejos del mito simplista del creador de milagros, encarna el poder supremo de influir sin ataduras emocionales. Es la encarnación viviente de la libertad interior, la causa que no reclama reconocimiento, la energía que fluye sin quedar atrapada en sus propias manifestaciones. En el Corpus Hermeticum, el texto hermético fundamental, Hermes Trismegisto enseña claramente: no te confundas, hijo mío. El verdadero poder no reside en manipular las circunstancias, sino en ser la causa sin jamás identificarse con el efecto. Esta revelación resuena en un estado de conciencia puro y libre, donde el acto creador nace sin expectativas ni necesidades de control. La verdadera magia brota del abandono total del deseo por controlar el resultado, desde la confianza absoluta en la inteligencia infinita que anima al cosmos. El sabio taoísta, en el Tratado Lici, describe a un ser que mueve montañas, no por fuerza bruta, sino por la sutileza de su intención desapegada. Quien verdaderamente comprende el Tao actúa sin actuar, obra sin intención. Su poder radica en permitir que las fuerzas naturales se desplieguen sin interferencia, en ser el cauce invisible que dirige el fluir sin quedar atrapado en el cauce mismo. La cábala judía, en sus enseñanzas esotéricas más ocultas, nos habla del poder creador del nombre divino. En el Zohar se dice que el sabio invoca el nombre sin apego ni expectativa, como una semilla lanzada al viento, confiando plenamente en la fertilidad del universo. La verdadera magia, por tanto, no surge del control ni del apego emocional, sino de la entrega y la confianza en la naturaleza creadora del ser. De forma semejante, Rumi, el maestro sufí, nos exhorta a ser como el viento que acaricia sin quedarse, como el río que fluye sin detenerse, como el fuego que ilumina sin apegarse a aquello que consume. Su mensaje es claro: el poder del mago no está en poseer o controlar, sino en fluir en armonía con el movimiento espontáneo de la existencia. El apego, nos advierte Rumi, oscurece la naturaleza pura del poder y lo convierte en fuente de sufrimiento y limitación. Incluso en la filosofía estoica, en palabras del sabio Epicteto, encontramos un eco potente de esta enseñanza. La verdadera libertad nace de distinguir con claridad lo que está en nuestro poder, nuestra acción, y lo que no, el resultado. La acción verdadera, afirma Epicteto, proviene de un estado de impecabilidad interna, sin depender emocionalmente de los frutos que pueda generar. Este principio es también el corazón de la espiritualidad hindú más profunda. En el Mandukya Karika, Gaudapada describe al sabio realizado cuya acción se disuelve en el Brahman, como el humo que desaparece en el aire sin dejar rastro ni deseo de reconocimiento. Así, el mago es el ser liberado, el que entiende que los efectos no son propiedad personal, sino manifestaciones naturales de la conciencia absoluta. Desde esta perspectiva, el mago es el arquetipo espiritual y psicológico de la máxima libertad, la causa pura que actúa sin esperar ni apegarse al efecto. Toda acción desde la necesidad de un resultado se convierte en una prisión. El único camino hacia la verdadera libertad es abandonar toda expectativa. El místico budista Nagarjuna, en su Mlamadhyamakarik, describe con exquisita claridad que la acción verdadera es aquella que surge libre de toda intención egoísta, igual que el rayo del sol ilumina sin esfuerzo ni elección. La verdadera magia es la acción espontánea desde el núcleo pleno del ser, libre de deseo disfrazado de virtud. Así, la sabiduría del mago es radicalmente simple y profunda. Quien actúa sin apego al resultado, paradójicamente, alcanza el máximo poder creativo.
El universo responde obedeciendo con una sinfonía armoniosa porque reconoce la pureza de una intención libre de ansiedad y deseo egocéntrico. Este milagro no es sino la manifestación natural de una ley universal que solo puede activarse desde la no expectativa absoluta. El verdadero mago descubre que no hay magia mayor que soltar todo apego al fruto. Que ser causa sin apego es la máxima realización espiritual, la encarnación de la libertad suprema. Actuar desde la plenitud sin quedar encadenado por lo creado es habitar el instante del poder absoluto, sabiendo que cada efecto es solo sombra pasajera proyectada por la luz infinita de la propia conciencia. En este estado, el mago se vuelve misterio vivo, causa y efecto a la vez, sin confundirse ni apegarse, fluyendo libremente desde el centro perfecto y silencioso donde nace toda manifestación. Capítulo 11. La alquimia del no esfuerzo, transformar sin intervenir. La alquimia, frecuentemente mal entendida como la búsqueda vulgar de convertir metales en oro, siempre ha sido, en su esencia más profunda, la ciencia sutil de la transformación espiritual. Es la conversión del alma desde su densidad limitada hacia su resplandor puro y radiante, y este cambio supremo ocurre a través del arte paradójico del no esfuerzo. La transformación real no surge del control ni la lucha, sino de la completa ausencia de intervención. El maestro taoísta Zhuangzi lo expresó así. El pez olvida el río cuando está plenamente sumergido en él, así es el sabio que transforma todo lo que toca sin hacer nada. Esta aparente contradicción encierra el principio esencial del no esfuerzo alquímico, no es pasividad, sino profunda integración con la corriente vital del cosmos. El alquimista interior permite que el cambio ocurra por sí mismo, renunciando a toda tentativa consciente de manipulación. En el misterioso libro de los muertos egipcio, atribuido a Hermes Trismegisto, se dice que quien quiere transformar la piedra no debe forzar el fuego, sino convertirse en uno con él, hasta que la piedra revele su oro oculto. La verdadera alquimia es una resonancia interna tan profunda que el mundo externo se adapta naturalmente al nuevo estado. El sabio hindú Ramana Maharshi también enseñó que cuando la mente cesa de intervenir, emerge espontáneamente la realidad última. La transformación genuina no es producto del esfuerzo mental, sino del cese del hacer consciente. En el budismo tibetano, el libro del Gran Despertar afirma que la iluminación surge por sí misma cuando se abandona toda tentativa de alcanzarla, revelando el error de la intervención constante, manifestación del ego disfrazado de espiritualidad. En la tradición cristiana mística, Meister Eckhart dijo que el alma debe desprenderse incluso del deseo de Dios, pues sólo así puede Dios entrar plenamente. Cualquier esfuerzo o deseo bloquea la transformación profunda. Similarmente, el gnosticismo enseña que la verdadera gnosis solo se obtiene cuando se cesa toda búsqueda intelectual, y el Evangelio de Tomás revela que quien encuentra reinará en el reposo absoluto. El Zen también confirma esta verdad. La realización absoluta llega cuando el practicante deja de practicar, permitiendo que el universo se funda con su corazón sin esfuerzo alguno. Esta alquimia del no esfuerzo también está reflejada en las metáforas poéticas más cercanas, como la del poeta místico persa que dijo: si deseas ver la rosa florecer, no la obligues, simplemente riégala y déjala ser. La transformación profunda es un proceso orgánico que se da cuando se crean las condiciones adecuadas y luego se permite que la vida se manifieste en su plenitud sin presión ni intervención. La alquimia del no esfuerzo impregna toda la existencia, transformándose en una filosofía de vida liberadora. Nos invita a soltar la compulsión de controlar, a liberar la tensión interna que engendra ansiedad y sufrimiento, y a descubrir el poder que se esconde en permitir que las cosas simplemente sean. El verdadero alquimista sabe que la transformación auténtica ocurre cuando deja de intervenir, cuando se convierte en un observador silencioso que confía en la inteligencia infinita del universo para crear armonía desde el aparente caos. La realización espiritual más elevada no nace del esfuerzo constante ni de actos heroicos, sino de rendirse por completo al flujo natural de la existencia, confiando en la sabiduría profunda que sostiene todo el cosmos. Como enseñan los sabios del Tao, quien transforma el mundo sin interferir encuentra la esencia de la alquimia espiritual suprema, permitir que el universo haga su trabajo, sin que el ego se interponga. En el silencio de esta no intervención, el sabio descubre el mayor secreto, él mismo es la transformación que siempre buscó. Al renunciar al control, permite que lo eterno fluya a través de él, revelando la esencia divina oculta tras las capas ilusorias del esfuerzo inútil. Así, la alquimia del no esfuerzo muestra que la transformación suprema no requiere acción forzada, sino una entrega profunda al misterio de lo que es. En esa entrega reside el poder más puro,
la metamorfosis más profunda y el secreto más antiguo al fin revelado al alma que ha comprendido esta alquimia silenciosa. Capítulo 12. El templo de la hora, el presente eterno como única puerta. Existe un templo invisible, perdido en las brumas del tiempo, que ningún ser humano ha construido ni con piedra ni con mano alguna. Este templo es el instante presente, el eterno ahora, ese punto sagrado donde la dualidad se disuelve y el tiempo revela su naturaleza ilusoria. Los sabios de todas las culturas, desde místicos hindúes hasta gnósticos olvidados, han señalado este templo como la única puerta auténtica hacia el misterio insondable del ser. Sin embargo, atravesarlo no exige esfuerzo ni lucha, sino una rendición profunda, abandonar pasado y futuro, soltar la identidad anclada en la memoria y la expectativa. Los Upanishads lo expresan con claridad: lo que no puede ser captado por el ojo ni la mente, aquello invisible, es lo único que realmente existe, el instante presente, eterno e indestructible. Cualquier intento de buscar la verdad fuera de este ahora es un espejismo que aleja al buscador de la esencia divina que reside en el centro mismo del instante. En el texto milenario Astavakrajita se dice con crudeza: no eres ayer ni mañana, ni siquiera hoy, eres el instante eterno que escapa al tiempo. Esta revelación rompe la ilusión de una identidad segura anclada en el tiempo lineal. En los evangelios gnósticos perdidos, como el Evangelio de Felipe, Jesús afirma: el tiempo es una mentira, quien conozca la eternidad conocerá su verdadero rostro. La salvación no es un evento futuro, sino un despertar instantáneo al reconocimiento consciente del presente como la única realidad verdadera. La sabiduría taoísta sostiene lo mismo: si buscas el Tao fuera de la hora, jamás lo encontrarás. No hay camino hacia el Tao, porque el Tao es eternamente presente. Lao se revela que el templo de la hora está siempre abierto, pero velado por la inquietud mental que anhela siempre algo más allá. En la tradición sufí, el maestro Arabi enseñó: la presencia divina solo se encuentra en la respiración actual, no en la pasada ni en la futura. Quien descubra este secreto respirará eternidad. La respiración, que solo ocurre en el momento presente, es la llave para abrir esta puerta invisible. Si la entrada es tan accesible, ¿por qué resulta tan difícil cruzarla? El maestro Zhenhuangpo responde: el mayor obstáculo para la iluminación es el deseo de alcanzarla. Querer estar presente ya es una resistencia al presente. Solo cuando el esfuerzo consciente desaparece, el buscador entra libremente en el templo, completo y sin barreras. En Occidente, la piedra filosofal, símbolo alquímico de transformación, representa también el presente eterno. Quien sostiene esta piedra invisible, la presencia plena, convierte el plomo del pensamiento ordinario en el oro de la conciencia divina. El poeta místico persa Omar Khayyam lo expresó así: en este instante reside toda la eternidad, quien beba plenamente de la hora, saborea el vino infinito. Este vino espiritual no embriaga sino despierta, revelando el templo eterno como el único espacio sagrado donde el espíritu es libre. La verdad eterna se repite en todas las tradiciones: solo en el instante presente está la puerta hacia lo divino. Pero para reconocerla, el ser debe despojarse de la ilusión del tiempo lineal, abandonar la identidad anclada en el pasado y renunciar a las expectativas futuras. No hay un lugar a donde ir, sino que nosotros somos el templo mismo, encarnando plenamente la eternidad de la hora. En ese reconocimiento se revela el misterio supremo: la puerta nunca estuvo cerrada, solo éramos nosotros quienes no nos atrevíamos a entrar. Entrar en el templo de la hora es entregarse por completo a la realidad presente, que es, en esencia, la eternidad consciente observándose a sí misma en un único instante. Allí, finalmente, todo se detiene, se revela y se ilumina. Capítulo 13. El doble silencioso, el desdoblamiento del tiempo y el pacto con el futuro. En lo profundo del alma humana, en la quietud absoluta, habita una figura que nos observa desde el otro lado del espejo del tiempo: el doble silencioso. Este ser intangible, presente en diversas tradiciones, es quien transita entre el ahora y el porvenir, explorando futuros potenciales aún no manifestados. El físico Jean-Pierre Garnier Mallet llamó a esto el desdoblamiento del tiempo, postulando que poseemos un yo cuántico capaz de recorrer realidades paralelas, trayendo mensajes y señales que la mente ordinaria no puede comprender. Esta idea resuena con antiguas enseñanzas. En papiros egipcios el Ka, el doble invisible, visitaba el mundo del futuro durante el sueño. En manuscritos herméticos se habla de un cuerpo invisible y eterno que viaja hacia adelante para buscar respuestas que el cuerpo visible no puede alcanzar. Carl Jung intuyó esta realidad con su concepto de sincronicidad,
una conexión invisible entre eventos separados por el tiempo pero unidos en significado. El doble silencioso sería la conciencia que, desde el futuro, mueve hilos invisibles en el presente. Los toltecas, a través de la tradición de Carlos Castañeda, describieron al doble como un aliado en la tarea de anticipar el destino y moldear el futuro con claridad y serenidad. En el sufismo místico, el alma visita el jardín del mañana durante el sueño, trayendo fragancias y advertencias. Para comunicarnos con este doble, es imprescindible silenciar la mente, abandonar las ansiedades del pasado y futuro inmediato, y sumergirse en un silencio profundo. Solo así emergen coincidencias sorprendentes que desafían la lógica, señales de un pacto invisible con ese yo cuántico. Textos budistas tibetanos hablan de que en sueños el futuro viene a enseñarnos el camino antes de recorrerlo. En evangelios gnósticos, Jesús advierte que cuando el presente y el futuro se unan, el reino estará aquí, revelando el poder de aceptar y colaborar con nuestro doble silencioso. Esta relación no es una entrega pasiva al destino, sino un pacto consciente entre nuestra mente actual y esa mente futura, reconociendo que nuestro ser es mucho más vasto que la conciencia limitada. Así, al integrar a nuestro doble, abrimos la puerta a una vida más plena, sabia y armoniosa. Guarda una riqueza prodigiosa en su concisión. Cuando el sabio deja de obedecer la ley de los hombres y del mundo, el mundo y los hombres se inclinan naturalmente ante él, porque en su silencio, escuchan la voz del Creador. Esta antigua frase, rescatada de fragmentos que sobrevivieron al fuego de las persecuciones religiosas, contiene el núcleo del despertar espiritual supremo. La realización definitiva de que toda ley externa no es más que un reflejo efímero del poder eterno que habita en lo más profundo del ser humano. Y es precisamente ahí, en la renuncia consciente a la necesidad de obedecer, donde se revela el secreto más sagrado del poder espiritual. El místico tibetano Padmasambhava, conocido apenas en Occidente por los fragmentos preservados en monasterios ocultos, expresó esta paradoja con luminosa claridad. Aquel que trasciende toda regla, toda doctrina y enseñanza, es reconocido incluso por los dioses, quienes se postran ante él sin deber, pues en él han contemplado la libertad suprema, de la que todas las leyes proceden. Este pasaje, sorprendente, casi herético para los dogmas ortodoxos, no llama al caos, sino al reconocimiento radical de la autoridad interior, esa presencia soberana que no necesita ley, porque ella es la ley. La misma verdad vibra en los textos cristianos censurados por la Iglesia, como los del místico medieval Meister Eckhart, quien afirmó con peligrosa serenidad: el alma verdaderamente libre no sigue ninguna ley, porque en su esencia divina, ella misma es la creadora de leyes y mundos. Eckhart comprendió que, al soltar toda atadura a mandamientos externos, el ser despierta a una altura donde la realidad misma obedece su voluntad silenciosa, no porque haya ejercido fuerza, sino porque ha recordado su unidad absoluta con la fuente creadora. En los textos más reservados de la Cábala, en especial en el olvidado tratado Sefer Agil-Gulim, el rabino Isaac Luria insinúa esta misma verdad con audaz precisión. Cuando comprendas que toda ley, todo mandato y toda obligación existen solo para guiarte hasta el punto donde ya no necesitas guía, habrás entrado al verdadero dominio de Dios. Entonces ya no obedecerás, serás obedecido. Luria, al escribir estas palabras secretas para iniciados avanzados, desveló el propósito último de toda disciplina espiritual: ser una escalera que desaparece cuando llegas al cielo. El poeta sufí Rumi lo expresó con belleza devastadora: he viajado tanto hacia Dios, que finalmente me he perdido en él. Y ahora el universo entero viaja hacia mí. En esta línea sencilla y abismal, Rumi nos muestra: cuando el alma deja de someterse a toda ley externa, se reconoce como Dios encarnado. Y al reconocerse así, todo comienza a gravitar naturalmente hacia ella. Pero este estado no es rebeldía infantil, ni negación arrogante de la realidad. Es un acto supremo de lucidez. Comprender que toda ley solo existe para llevar al alma hasta el umbral del misterio, donde despierta a su naturaleza divina. El alquimista Paracelso lo dejó claro en un fragmento poco conocido: el verdadero mago no es quien obedece las leyes del cosmos, sino aquel a quien el cosmos obedece.
porque ha visto más allá de todas las leyes. El rostro oculto de su propio espíritu inmortal. Quien se reconoce así, ya no es súbdito. Se convierte en soberano del reino invisible. Este conocimiento también resonó en el taoísmo, donde el sabio Lao se declaró: el sabio no obedece a nada ni a nadie, pero todas las cosas lo obedecen, reconociendo en su quietud la fuerza suprema de la que nacieron. Porque la autoridad real no se impone, sino que fluye sin resistencia desde el centro. Y quien ha dejado atrás las reglas, los dogmas y las doctrinas, se alinea con la ley más alta, aquella que nace espontáneamente de la conciencia despierta. Este, y no otro, es el final auténtico del viaje espiritual. Cuando el alma se libera del yugo incluso de las leyes más sutiles, descubre que el universo entero se inclina, no por sometimiento, sino por reconocimiento. Y entonces, al fin, parado en la cumbre radiante del ser, el alma comprende. Ya no es discípulo, es maestro. Ya no pide, es escuchado. Ya no obedece, todo le obedece, porque ha recuperado su soberanía legítima. Y así, la paradoja queda revelada. Cuando ya no obedeces, todo te obedece, porque has recordado tu esencia divina, aquella que nunca pudo ser dominada, porque desde el principio fue la única y verdadera autoridad. Al disolverse en este entendimiento, ya no hay leyes que seguir, ni caminos que recorrer, ni maestros ante los cuales inclinarse. El universo entero, al reconocer en ti al ser, se rinde en silencio. Y tú, libre finalmente de toda obediencia, caminas por la existencia, con el poder absoluto, de quien ha descubierto que no necesita nada más allá de su yo eterno. Este, y solo este, es el verdadero despertar. Amén.